Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal. Tal como os había comentado en el tema 4, hoy nos íbamos a centrar en el peligro que habíamos hablado cuando grabé el primer vídeo, que hablábamos del peligro de la guerra mundial, Tercera Guerra Mundial. Curiosamente, ahora, en estos días, está de actualidad. Entonces, hoy digamos que el vídeo es muy importante porque, en efecto, la primera vez que hablé de ello era como un poco fantasía, pero ahora vemos, dices, pues no, pues la realidad sí que ese peligro existe. Lógicamente, la inteligencia artificial auténtica, ya hablé de ella en el tema 2, y hablábamos de que es urgente porque en cualquier momento se puede producir. Y ahora estamos viendo, en estos días de actualidad, en los telediarios, estamos viendo que en efecto, oye, sí que es urgente. Ese peligro está ahí y no debemos olvidarnos de él. Tenemos que tomar solución. Solución. Dices, no existe la solución. Dices, cuidado, vamos a valorarlo, a ver si podríamos buscar alguna solución. Este es el motivo por el cual este canal, que es un canal educativo, lo que intento es hablar, relacionar, enseñar o hablar de conceptos para que todos podamos ir mejorando a la hora de ver y decir, a ver, ¿cómo podemos evitar esa tercera guerra mundial? ¿Es posible o estamos condenados? Yo pienso que es posible y de eso hablaremos hoy. Y aquí está la clave, ¿veis? La clave donde creo yo que está en la ONU. La ONU. ¿Y por qué la clave la pongo yo en la ONU? Dice, pues porque en la ONU ahí han firmado el derecho internacional, lo han firmado 193 países, es decir, prácticamente todo el mundo. Luego, esos 193 países van y firman el derecho internacional. Entonces, pertenecen a la ONU. ¿Pero qué problema tiene la ONU? Que es muy bonito poner sobre el papel el derecho internacional, pero luego dices, ¿y quién se encarga de que eso se cumpla? Ese es el problema. Es como si tú tienes en un país, dices, venga, vamos a poner la policía para luchar contra los ladrones. Dices, sí, pero los policías van a ir con las manos en los bolsillos, es decir, no van a tener posibilidad ninguna para atacar a un ladrón, coger a un ladrón, y el ladrón sí puede estar armado hasta los dientes. Dices, claro, le haces una faena. La policía no puede trabajar en esas condiciones. Bueno, pues la ONU tampoco. ¿Por qué? Porque no se le ha dado ningún poder. Claro, ¿cuál es el poder que hay que darle y que no tiene actualmente? Pues esa sería la solución. Fijaros que el mundo en estos momentos está dividido. Tenemos, por un lado, países que pertenecen a la OTAN, que la OTAN está desde el 1949, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se formó la OTAN, pero ahora resulta que también tenemos países no pertenecientes a la OTAN y que lógicamente tienen un poder armamentístico grandísimo, cosa que no tenían en 1949, no tenían ese poder. Entonces ahí está Rusia, está China y precisamente Rusia ha formado ya su propia organización, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde en efecto siempre estamos con el problema de los dos bloques. Claro, ahora dices, bueno, pues me voy a poner de parte de qué bloque me tengo que poner. Dices, hombre, en teoría, viendo esta diapositiva que expliqué en el tema 1, esta diapositiva lo que te dice es que la base de la convivencia son los derechos humanos. En teoría tendríamos que ver qué bloque cumple mejor los derechos humanos, porque el cumplimiento de los derechos humanos es algo que está basado en la ciencia, es decir, lo confirma la psicología, la psiquiatría, la sociología, incluso aquellas religiones que no son fundamentalistas, lógicamente su principal misión es explicar a que se cumplan los derechos humanos y la educación lo que tiene que hacer es enseñar los derechos humanos a los niños desde pequeños para que crezcan y evolucionen con un cerebro pacifista, un cerebro en el que no recurran a la violencia cada vez que tienen un problema o cada vez que tienen cualquier cosa que les afecte. No, nunca hay que utilizar la violencia. Bueno, pues el mundo, como está mal educado en general, recurre con mucha frecuencia a la violencia. Bueno, entonces, claro, dices, oye, pero tenemos la ONU. Dices, sí, pero la ONU, mientras no se junte la OTAN y los países no pertenecientes a la OTAN, mientras no se junten, la ONU queda muy bien, pero ¿qué ocurre? Que con los países liberales pertenecientes a la OTAN que siguen con la filosofía de este señor, que tenía razón en su día, Flavio, un general romano muy prestigioso, es decir, era un profesional experto que sabía de guerra, y decía, mira, si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. Es decir, si quieres que no te ataquen, tienen que temerte. Que sería lo mismo que, por ejemplo, un niño en el colegio, si le hacen bullying es porque le ven débil. Cuando uno se pone fuerte y se sabe defender, entonces ya no se meten con él.
Entonces, claro, dices, es la misma filosofía. Es decir, si quieres que no te hagan bullying, busca la manera de saberte defender para que no se metan contigo. Bueno, pues eso ahora, aplicado a los países, esto es lo que crea el armamento progresivo y que los países no quieran desarmarse, sino que al revés, cada vez quieran tener armas más potentes. Luego, esto está relativamente razonado, pero no es la solución, no es la solución. Entonces, la ONU tiene un presupuesto altísimo, tiene 4.000 millones para administración. Es decir, que hay gente que está viviendo con el dinero que se aporta a la ONU, pero si no tienen poder, no tienen nada. Y además tienen una adición de 5.500 millones para la paz. Y dices, bueno, pero si no le das poder para que con esos 5.500 millones dices, sí, pero los meto para el bolso, pero no hago nada. Entonces, ¿cuál es el problema de la ONU? Que la ONU queda bien sobre el papel escrito, pero no es práctica. Entonces, ¿cuál es la solución a todo este problema? Pues mirad, tenemos dos opciones. La actual, la situación actual, en la que los estatismos y las ideologías, que son las que siempre han provocado todas las guerras a lo largo de la historia, las guerras siempre las han producido los estados. No las hacen los ciudadanos que se quieren pelear con otro país. Dices, no, al revés. El libre mercado, los ciudadanos, con su trabajo, lo que quieren es el comercio. Por eso ahora, cuando hay guerra, ahora se producen problemas en la bolsa, los que hacían exportaciones, importaciones, empiezan a sufrir las consecuencias. Entonces, los ciudadanos nunca quieren eso, siempre son los estados. ¿Y qué tenemos los estados? Divididos en dos bloques ideológicos, dos ideologías. Entonces, tal como decía Hayek, no se pueden poner de acuerdo porque viven en el mundo de las ideologías. Entonces, el eslogan de no a la guerra, dice, queda muy bien. Pero si tú te pones de uno de los bloques, estás engañando. Es decir, porque estar en uno de los bloques, eso no es no a la guerra, sino sí a la guerra. Es decir, lo único que estás eligiendo de dónde quieres que te vengan las bombas, de este lado o del otro. Pero la solución es evitar esos dos bloques. Porque mientras haya dos bloques, la situación es muy mala, porque siempre el peligro existe. Entonces, es muy alto y el coste también. El coste altísimo, no solo en vidas, sino en la propia evolución. El ser humano debería evolucionar de forma pacífica. Se destruyen los patrimonios y se gasta un montón de dinero en armamento, cuando lo lógico es decir, desmantélalo, pero no puede ser porque viven en ese mundo de que como solo te puedes defender si tienes mucho armamento, pues ¿cómo vas a desmantelarlo? No se atreven. Entonces, la solución estaría aquí, que ahora veremos. El aumento del armamento va a venir por dos maneras de pensar. O porque usamos la clásica de que si quieres la paz tienes que estar preparado para la guerra, es decir, que te tengan miedo para que no te ataquen. Pero luego están también las ideologías que sí que están dispuestas a atacar, porque el que no piensa igual que él ya es un enemigo y entonces odian al que no piensa igual que él y quieren tener armamento, en efecto, para agredir. Entonces, claro, con la idea, estos porque quieren realmente usarlo, estos para que no lo usen, el caso es que el desmantelamiento nuclear nunca se va a producir mientras sigamos con los dos bloques. Y mientras sigamos con los dos bloques es como decir sí a la guerra, porque tarde o temprano el tema se puede complicar como está pasando actualmente. Vamos a la solución B. La solución B, que sería la ideal, es que solo exista un bloque. Claro, si solo existe un bloque no se va a pegar consigo mismo. Entonces, al poner solo un bloque, este es el auténtico no a la guerra, que es lo que todo el mundo quiere, no a la guerra. Es decir, usarlo como eslogan es una hipocresía, porque yo no he oído a nadie sacando una pancarta diciendo sí a la guerra, yo quiero pelearme. Dices, yo no veo a nadie que diga sí a la guerra. Entonces, utilizar el no a la guerra como eslogan y luego digo, me pongo del bloque de allí. Dices, estás contradiciéndote, porque mientras sigas apoyando bloques, realmente lo que estás diciendo es sí a la guerra. Si quieres el no a la guerra, esta es la solución. Y la solución es que la ONU, que es la que ha dictado el derecho internacional y la que debe también ayudar a defender los derechos humanos internacionales de todos sus habitantes, esto es lo que tendríamos que hacer. Entonces, el día que se consiga eso, entonces la situación ya sí será buena. El peligro muy bajo, y el ahorro que nos vamos a dar en construir armas, altísimo. Y en esta situación en la que solo existe un bloque, ahí sí que se puede hacer el desmantelamiento nuclear. ¿Por qué? Mira, os pongo un ejemplo, el de la OTAN. La OTAN tiene, por un lado, a Estados Unidos y a los países europeos. ¿Qué ocurrió? Que como Estados Unidos tiene mucho peso en armamento, los europeos se relajaron y prácticamente no han invertido en armamento. Es decir, que no han utilizado bien el sistema de que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Se han relajado. ¿Y por qué se han relajado?
porque se sentían protegidos perteneciendo a la OTAN y pensando que Estados Unidos, como sí tiene mucho armamento, pues ellos no tenían que invertir. Entonces, claro, la OTAN es un ejemplo de que si pasamos a esta situación en la que crees que hay alguien que te defiende, entonces sí que es posible el desmantelamiento. Pero mientras estemos en esta situación de los dos bloques, va a haber una carrera armamentística que nunca va a ir hacia atrás, con lo cual el peligro cada vez aumenta más. Solo falta que a alguno de los líderes se le crucen los cables y nos meten a todos en el lío, a todos en el lío. ¿Y qué pasa si viene una tercera guerra mundial? Pues bueno, aquí tenemos los países no pertenecientes a la OTAN, que son países ya muy importantes. En su día eran subdesarrollados y tal, pero ahora ya no lo son. Entonces, claro, si todos se juntan, fijaros, el número de cabezas nucleares, Rusia es la que más tiene. Claro, Estados Unidos también tiene un montón. Y luego están los dos bandos, más o menos, si sumas, los dos bandos equilibrados. Y claro, basta que uno de ellos utilice una bomba nuclear para que se cree el gran problema de la Tercera Guerra Mundial. Cuando ya expliqué en el primer vídeo que la violencia no es el método más eficaz para resolver los problemas, al revés, los empeora, los enquista, y en esta diapositiva os explicaba cómo siempre que se han producido revoluciones, esa diapositiva la tenéis en el tema 1, allí lo expliqué. Siempre se han producido guerras, nunca se ha conseguido que el mundo mejorase con las guerras. Siempre eso no sirve, no funciona. Lo que hay que hacer es evolucionar hacia un mundo mejor, pero de forma pacífica. Tenemos que conseguir que la especie humana utilice su superpoder, el poder de la inteligencia, pero bien usado, es decir, basándose en la ciencia. Si no lo utiliza correctamente, lo que está haciendo es justo lo contrario. Nos está poniendo en un peligro que ninguna otra especie viva del planeta es capaz, solamente los humanos. Dice, somos los más listos. Dice, bueno, según cómo utilices esa inteligencia. Entonces, claro, en las películas vemos que la mayoría de estas películas de ciencia ficción todas ponen la cosa muy mal. Es decir, que en el fondo todo el mundo sabe que en ficción y en el futuro ese peligro existe, pero tenemos ya que corregirlo. Tenemos que quitar ese peligro porque ese peligro nos llevaría a la extinción. Es decir, que esta imagen en la que se ve todo el planeta con un problema como cuando cayó el meteorito en la época de los dinosaurios, que lió un problema grandísimo, extinguió gran parte de la vida de la Tierra, bueno, pues una guerra nuclear provocaría eso actualmente. Así que lo lógico es que estas armas nucleares no las podemos usar. Ya se vio al final de la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que eso es una barbaridad, que eso no se puede hacer, que no se puede volver a hacer. Entonces dices, ¿para qué fabrican tantas bombas nucleares si no las pueden usar? Dices, bueno, hasta que a algunos se le crucen los cables. Entonces, como lo lógico es desmantelarlas, eso sería lo lógico, dices, y claro, la energía nuclear, utilizarla simplemente para la ciencia, para que el mercado tenga energía, para que los coches sigan funcionando, el libre comercio, los aviones, todo, la energía, que las casas, todo se necesita energía nuclear, perfecto, pero bien usada. Entonces, la primera cosa lógica es que tenemos que conseguir que desaparezcan las armas nucleares porque no pintan nada. Están gastando dinero a lo tonto, sabiendo que no la pueden usar, salvo que alguien se vuelva loco. Porque ¿quién quiere esto? Hay alguien que pueda querer eso. Es una barbaridad. Así pues, de entrada desaparecían las armas nucleares. Con el tiempo tendrían que desaparecer incluso las convencionales, porque se ha demostrado que la guerra no es una opción. La guerra nunca, fíjate que la historia, podéis estudiar la historia de la humanidad, nunca las guerras consiguieron nada. Incluso ves grandes conquistadores como Alejandro Magno, que conquistó mucho imperio. ¿Qué pasó? ¿Murió? Se desapareció. Es decir, siempre que un imperio ha crecido mucho, en cuanto se produce la caída de ese imperio, todo vuelve otra vez para atrás. Es decir, que no sirven las guerras. Ha pasado un montón de veces en la historia de la humanidad. No sirven las guerras. Entonces, claro, como seguimos con la imagen del líder, dices, oye, que no se les cruce los cables a los líderes. Bueno, en esta diapositiva que vimos en el tema anterior, claro, mientras estemos en el tema de las ideologías, claro, estaremos con los dos bloques, o el 50% por un lado, el 50% por otro, y no conseguiremos solucionar nada. Por eso os explicaba en el tema anterior lo importante que es irnos al mundo de la ciencia. En el mundo de la ciencia, ahí es donde la gente se pone de acuerdo porque razona con lógica, no utiliza el sistema límbico del cerebro, sino que utiliza el neocórtex, el razonamiento lógico. Yo, que antes de jubilarme, yo era médico y yo he ido a muchos congresos. Y en los congresos aquello es una cosa maravillosa, porque uno habla, otro expone,
uno da su opinión, su razonamiento, su lógica. Yo nunca he visto en un congreso que se insulten, que se peguen y que hagan las cosas que hacen en algunos parlamentos de ciertos países. Los científicos no se pelean, simplemente dialogan. Y lo que tienen que hacer los políticos es lo mismo, dejarse de las ideologías e ir al mundo de la lógica y dialogar y buscar soluciones. Así pues, ¿cuál es la solución? Pues que el derecho internacional se tiene que cumplir sí o sí. Y ya que todos los países de la ONU, todos los países que están en el planeta pertenecen a la ONU, lo que hay que hacer es un solo ejército, es decir, un solo bloque, para que no exista la posibilidad de enfrentamiento. Así que el orden mundial y los derechos humanos deben estar vigilados por la ONU, pero claro, con un solo ejército. Dices, a ver, eso es imposible. Dices, a ver, si no es tan difícil, pensemos, solamente con que Estados Unidos y China, o sea, solo dos países, digan, a ver, vamos a sentarnos, vamos a hablar. ¿Nos interesa tirarnos bombas? Dice, no, si estamos evolucionando gracias al libre mercado, estamos evolucionando muy bien. ¿Quién quiere destruirse unos a otros? Nadie, ¿eh? Dices, a ver, ¿tú perteneces a la ONU? Sí. ¿Y tú? También. A ver, ¿no podemos hacer un comité de expertos que en un ambiente de raciocinio y de lógica digan, a ver, venga, de acuerdo, todo mi poder armamentístico va a estar a cargo de la ONU y solo vamos a hacer un ejército? Y si algún país está gobernado por algún líder loco que puede poner en peligro, ese líder se tiene que enfrentar a todo el planeta. Es decir, todos los países le van a decir, no, que eso no se hace, que va en contra del derecho internacional. Claro, ¿qué ocurre en estos momentos? Que de forma unilateral un líder decide tomar él las decisiones. Claro, con lo cual quiere decir que el otro bloque se pone en guardia. Por eso la decisión no está bien que la produzca un solo líder. La decisión es que se junten y utilicen el razonamiento lógico y además es que es tan evidente que no podemos llegar a esa situación que, bueno, yo creo que no sería tan difícil en el momento que no tienen ni siquiera que discutir ellos, sino por hacer comités de expertos que digan, a ver, ¿cómo solucionamos esto? ¿Sería correcto que desaparecieran los dos bloques? Sí, pues bueno, vamos a intentarlo. Así que bueno, muchas gracias, perdonad si me extiendo, yo siempre intento hacer los vídeos más cortos, pero claro, como todo va relacionado, pues ese es el tema. Daros cuenta que este es un canal educativo y trato de basarlo en la ciencia. Entonces, claro, todo guarda relación. De todas maneras, si esta solución que yo os he propuesto os parece razonable, espero que deis un like y que os suscribáis. ¿Por qué os aconsejo que os suscribáis? Porque, como os decía, todo está relacionado. Es decir, que los vídeos que he explicado, los otros 3 vídeos anteriores, primeros del canal, guardan relación. Entonces, saber las cosas a medias no es saber. Entonces, cuando dices, está hablando de las diapositivas que sacó en el vídeo anterior y tal, mi consejo es que los vayáis siguiendo porque los conceptos son fundamentales. Entonces, bueno, ya sabéis que lo que trato en un canal educativo es conseguir un mundo mejor, que lo vais a vivir, sobre todo los que sois jóvenes, ese mundo espero que sea mejor que el mundo actual. Bueno, en el próximo vídeo hablaré del cambio de sistema. Es decir, que si esto de hacer que la posibilidad de una guerra desaparezca es difícil, hacer un cambio de sistema pues es parecido, pero se puede, sí se puede, y hablaré de ello en el próximo vídeo. Muchas gracias.